patología porque también lo que se pesquisa es la presencia de anticuerpos en el suero del paciente, ¿sí? El primero es el ASLO o ustedes van a encontrar también el ASLO como ASO, ASO, ¿sí? Este ASLO es una prueba serológica que se utiliza bastante también, pero es una prueba específica. Es una prueba específica que busca o mide anticuerpos antiestreptocócicos. Mide específicamente unos anticuerpos que nuestro cuerpo produce frente a una bacteria frente a una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del tipo A. ¿Alguien se acuerda de micro allá? ¿Cuál es el Streptococcus beta hemolítico del tipo A o del grupo A de Lancefil? ¿Alguien se acuerda? A ver si se acuerdan de micro. ¿Quién era el Streptococcus más? Diógenes. Exactamente, Mateus. El Streptococcus piógenes, ¿sí? Entonces, es una bacteria bastante patológica, bastante patogénica, ¿sí? Esta bacteria o este Streptococcus produce una enzima que se llama streptolicina. Esta streptolicina o ella puede actuar destruyendo principalmente los glóbulos rojos, que es por eso que cuando nosotros entramos en contacto con esa bacteria, nuestro cuerpo va a empezar a producir un anticuerpo anti-streptolicina O, ¿sí? Para combatir a esa bacteria. Entonces, es ese anticuerpo lo que nosotros buscamos y medimos con este análisis que se llama ácido. En síntesis, entonces, son pruebas para detectar esa anti-streptolicina O, que es el anticuerpo que el organismo del hospedero va a producir. Nosotros utilizamos el suero de la persona que está con infección o que el médico sospecha que está con infección por esa bacteria. ¿Cuál es la primera patología que esa bacteria causaba? Infección a donde principalmente causa el Streptococcus pyogenes. ¿Dónde causaba principalmente infección? En la garganta, ¿sí? Principalmente causa una infección de garganta, faringitis o amigdalitis, ¿sí? Entonces, cuando hay sospecha de eso, el médico solicita. Este Streptococcus del grupo A, entonces, ¿cómo se transmite? Se transmite por contacto directo con secreciones nasales o de la garganta. ¿Por qué se llamaba Streptococcus piógenes? ¿Por qué piógenes? La palabra pio significa pus o presencia de secreción. El Streptococcus piógenes produce una secreción característica de esa bacteria, ¿sí? O pus, lo que nosotros llamamos de pus. Entonces, a través del contacto de esas secreciones ocurre la transmisión. El riesgo de contacto es mayor cuando la persona está enferma, por ejemplo, y cuando tienen los estreptococos en la garganta o en alguna herida infectada. Las personas asintomáticos de la bacteria son mucho más contagiosas. Entonces, existen personas que son portadoras, tienen altas cargas bacterianas de la bacteria, pero no tienen síntomas, pero también pueden transmitir la bacteria, ¿sí? El tratamiento entonces de esa bacteria o de la infección que causa esa bacteria se hace a través de antibiótico terapia y utensilios domésticos como platos, copas, juguetes, todo lo que sea utensilio no tiene relación con la transmisión, sino que es más a través de las secreciones, ya sean nasales o de la garganta, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esta prueba? Entonces, lo que nosotros vemos en el ASLO o lo que nosotros buscamos en esta prueba es la presencia del anticuerpo anti-streptolicina o ASLO, ¿sí? Indica una infección por la bacteria Streptococcus beta hemolítico del grupo A o de un Streptococcus piógenes. ¿Cuáles son algunas de las afecciones o algunas de las consecuencias que esta bacteria puede causar cuando una persona se infectó? Una persona que se infectó o que tuvo una faringitis por el Streptococcus pyogenes puede llegar a tener complicaciones como glomerulonefritis, fiebre reumática o una endocarditis bacteriana o una escarlatina. Entonces, esas son las patologías que pueden causar la consecuencia de la infección con esta bacteria.
La elevación de este ASLO o de esta prueba aparece a la semana de la infección por el Streptococcus. Y los valores más altos, el pico más aumentado, nosotros tenemos más o menos en la tercera semana de la infección, ¿sí? Y es cuando puede aparecer las enfermedades secundarias o las consecuencias, que es la glomerulonefritis, fiebre reumática y las otras enfermedades. En un individuo que tuvo una infección por esta bacteria, esta prueba, ella puede mantenerse elevada hasta 6 meses. Nosotros podemos encontrar esta prueba alterada en ese paciente, ¿sí? Más o menos en 30% de los casos de los pacientes que ya entraron en contacto y tuvieron infección por esta bacteria, hasta los 6 meses nosotros podemos encontrar alterada esta prueba. ¿Cómo se hace? Entonces acá explica un poquito ¿cómo se hace este análisis? Se hace a través de un pinchazón de una muestra de sangre. Nosotros utilizamos el suero del paciente, ¿sí? Estos niveles de ASLO también pueden ser enmascarados o los valores se pueden encontrar alterados por los antibióticos, si es que mi paciente está haciendo utilización de antibióticos, y por los corticoides, si es que mi paciente hace uso de corticoides. Por eso es importante el histórico clínico y la anamnesis, ¿sí? Entonces, si ustedes van a preguntarle al paciente, si el paciente utiliza corticoides, puede alterar la parte del resultado. También un aumento de la beta-lipoproteína puede inhibir esta streptolicina o producir títulos falsos elevados de ácido. Se puede realizar la toma en un lugar apropiado, como en el hospital o clínica. Y para realizar la toma se necesita localizar la vena apropiada. Entonces se hace una venopunción, se retira la sangre del paciente, nosotros llevamos en el laboratorio, centrifugamos y como es la parte del suero lo que nosotros vamos a usar, esa sangre del paciente tiene que estar en un tubo seco, ¿sí? Anticoagulante, ¿sí? Para separar el suero y ahí yo voy a proceder a hacer mi ácido. Algunos problemas y riesgos que puede existir, entonces más esta parte entra en la parte de la toma de muestras, ¿sí? La toma de muestras, así como nosotros dijimos allá en la primera clase, la parte preanalítica tiene que salir bien para que la parte analítica no dé ningún tipo de alteración, ¿sí? Entonces siempre localizar la vena buena del paciente, no demorar mucho tiempo con el torniquete, evitar hemólisis, evitar todas esas cosas que puedan causar alteración en la hora del análisis en el laboratorio. ¿Cuáles son los valores? Los valores de referencia normalmente ustedes van a recibir ya en la hoja de resultados, ¿sí? Esos valores de referencia ellos cambian un poquito de acuerdo a la edad del paciente. Lo que ustedes pueden observar acá. Adultos, el valor de referencia es menos que 160 unidades por ml de sangre. Niños menores de 2 años, menos que 50. Niños entre 2 y 4 años, menos que 160. Y niños entre 4 y 12 años, de 160 a 300 unidades por ml de sangre. Entonces, depende acá de la edad de mi paciente. Esos valores de referencia normalmente pueden cambiar de acuerdo a los laboratorios y también los laboratorios ponen al lado del valor obtenido del paciente siempre va el valor de referencia, ¿sí? Entonces, lo que yo les dije, la infección más común causada por este Streptococcus pyogenes es una amigdalitis o una faringitis con exudado o con la presencia de secreciones, ¿sí? Entonces, esta secreción que se encuentra acá o la pus que se encuentra de la infección también se puede hacer en el laboratorio un cultivo. Se cultiva, la secreción se hace en el agar sangre. Nosotros dijimos que estas bacterias son hemolíticas. ¿Qué quiere decir que sean hemolíticas? Que causan lisis o ruptura de los glóbulos rojos. Las características del Streptococcus pyogenes es que causa una beta-hemólisis. ¿Qué significaba la beta-hemólisis? Nosotros, ustedes no sé si se acuerdan, en micro hay alfa, beta y gamma hemólisis.
La beta-hemólisis es la hemólisis o la lisis total de los glóbulos rojos, ¿sí? Y nosotros veíamos acá en la plaquita de Agar sangre, la beta-hemólisis caracterizada por una hemólisis medio amarilla o verde, bien característico, ¿sí? Entonces, esa es la primera afección. Ya esas personas, perdón, esas personas que tuvieron el contacto con el Streptococcus pyogenes pueden tener otras patologías que están relacionadas con esta bacteria, como la glomerulonefritis, por ejemplo, artritis reumatoide, endocarditis, escarlatina. Entonces, esas son enfermedades a consecuencia ya de esta bacteria. Los niveles aumentados de esta antistreptolicina O también pueden indicar entonces la presencia del Streptococcus pyogenes en mi paciente, glomerulonefritis, fiebre reumática, endocarditis bacteriana y escarlatina. Entonces, estas son las enfermedades características que son consecuencias de la bacteria. ¿Cuál es la principal utilidad clínica del test? Entonces, la principal utilidad es evaluar la existencia o la presencia de una infección causada por el Streptococcus pyogenes. Evaluación de una infección previa, especialmente luego de una enfermedad post-estreptocócica, y falsos positivos nosotros podemos encontrar por componentes del suero que neutralizan la actividad de la streptolicina y también por medicamentos como el corticoide, por ejemplo, que altera el resultado, ¿sí? Entonces, puede ocurrir también falso positivo. Para saber si hay falso positivo, ustedes siempre tienen que relacionar los síntomas, el histórico clínico del paciente con la parte laboratorial, ¿sí? ¿Cuál es la función en el diagnóstico? En una pequeña porción de los pacientes, la infección por este Streptococcus entonces puede llevar a esas consecuencias que nosotros vimos, ¿sí? No todas las personas que adquieren, por ejemplo, una faringitis o una amigdalitis por Streptococcus pyogenes van a desarrollar sí o sí glomerulonefritis, fiebre reumática, sino que en una pequeña porción nomás lo que eso va a ocurrir, ¿sí? Esta ASLO o ASO se solicita cuando el médico sospecha por una infección con esa bacteria. Si este anticuerpo, que es la antistreptolicina O, es positivo en títulos muy altos o con un aumento progresivo, puede confirmar la sospecha de ustedes como médicos que hay una infección que está siendo causada por esa bacteria, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Para que el médico ya pueda iniciar una antibiótico terapia para evitar complicaciones con esa bacteria. Entonces, una vez que llega el paciente, está con un cuadro de infección de las amígdalas, por ejemplo, o de la faringe, la parte de la faringe, una faringitis, ustedes le van a solicitar un ASO, un ASLO. Y si da positivo y títulos muy altos, cuanto mayor el título, indica más gravedad de la enfermedad, entonces el médico ya va a empezar con una antibiótico terapia para evitar que la persona pueda desencadenar las enfermedades que conlleva esta bacteria, ¿sí? ¿Cuáles son complicaciones en que se utiliza esta ASLO? El índice de ataque de fiebre reumática después de una faringitis estreptocócica no tratada es alta. ¿Qué pasa también muchas veces? Ustedes saben y vieron en micro que la antibiótico terapia normalmente dura 6 a 7 días, ¿verdad? El paciente tiene que tomar más o menos 6 a 7 días, dependiendo del tipo de infección, su antibiótico. Muchas veces los pacientes en el tercer día, en el cuarto día, ya se sienten mejor. Ya no hay dolor, ya no hay hinchazón acá en la parte de la garganta, ya no hay fiebre. Y el paciente deja de tomar ese antibiótico porque piensa que está curado. ¿Qué crea la bacteria? La bacteria crea resistencia. Se queda resistente, la bacteria todavía no desapareció del cuerpo y vuelve a multiplicarse. Esa reacción también puede causar las complicaciones, tanto como la glomerulonefritis o fiebre reumática, ¿sí? Se demuestra la utilidad clínica, entonces, para determinar las antistreptolicinas en el diagnóstico y evaluación de pacientes que
puedan desencadenar esta fiebre reumática. El ataque de esta fiebre reumática se inicia generalmente cuando el nivel de este anticuerpo alcanza un pico máximo, más o menos después de un mes que el paciente empezó con o sea, que el paciente contrajo la infección por la bacteria. Después de un mes, si el paciente no se trata o si no toma su medicamento como tiene que tomar, en un mes ese pico sube allá arriba y puede desencadenar esta fiebre reumática, ¿sí? En más o menos 15% de los pacientes con fiebre reumática, la ASLO puede dar negativa, pero en la mayoría de los pacientes, un 85% de los pacientes, cuando esta fiebre reumática es desencadenada por complicación de la bacteria, siempre este test va a dar positivo, ¿sí? La glomerulonefritis también entonces es una consecuencia, es una enfermedad aguda que está asociada con una infección estreptocócica. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la glomerulonefritis no solamente es causada por consecuencia del estreptococcus, puede ser por otras causas también, ¿sí? Por ejemplo, la ausencia, lo que dice acá, la ausencia de un aumento significativo de antistreptolicina o en un paciente que está teniendo un cuadro de nefritis va a excluir el diagnóstico de glomerulonefritis estreptocócica. O sea que si ustedes tienen un paciente que está con una nefritis y se va al laboratorio, ustedes le van a solicitar un ASLO. Si ese análisis es negativo o tiene títulos muy bajos, pero tu paciente presenta todos los síntomas de una glomerulonefritis, ustedes van a descartar que esa glomerulonefritis es post-estreptocócica o que fue causada porque tu paciente se infectó o tuvo una infección por la bacteria. Entonces van a ver que la causa de esa glomerulonefritis viene de otro lugar. Por eso es importante también el histórico clínico, ¿sí? El histórico clínico siempre tiene que ir acompañado. Ahora, si ustedes tienen un paciente con todos los síntomas de una nefritis, de una glomerulonefritis, y le van a pedir un test de ASLO, y ese test de ASLO da positivo y da altos títulos, indica entonces que el paciente está con una glomerulonefritis después de una infección faríngea causada por esa bacteria, ¿sí? Entonces, así ustedes tienen que saber, tienen que saber asociar. Después tenemos otro test, otra prueba, que se llama PCR o la proteína C reactiva. No se confundan por la PCR que ahora se está utilizando bastante, por ejemplo, en el coronavirus. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros tenemos dos tipos de PCR, pero cuando nosotros hablamos del test serológico, vamos a hablar de la proteína C reactiva. Acá nosotros le pusimos esta PCR para que no se confundan. La PCR son las siglas a las que se conoce la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces significa reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica donde nosotros amplificamos pequeñas regiones del ADN de un virus en el laboratorio para conseguir hacer una secuencia y estudiarle genéticamente a ese virus, ¿sí? Para que sea más fácil de detectar. Esta reacción en cadena de la polimerasa es la que se utiliza, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo ahora en el caso del coronavirus, para poder estudiar el antígeno del virus, ¿sí? Gracias a esta técnica se han podido realizar entonces estudios genéticos, principalmente lo que se estudia es el material genético, el ADN, si se hace secuenciamiento para poder estudiar. Permite identificar un gen a partir de un solo cabello, por ejemplo. Entonces, esta es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Después tenemos otra PCR que se refiere a la proteína C reactiva. Nosotros ya hablamos de esta proteína C reactiva ya en otra clase más enfrente. Esta es una proteína que se produce principalmente en el hígado y ella se eleva en sangre o en suero del paciente cuando hay inflamación en cualquier lugar del cuerpo, en cualquier local del cuerpo de mi paciente.
Esta PCR o la proteína C reactiva, nosotros decimos que es una proteína bastante sensible, pero no específica. ¿Por qué es sensible? Porque cualquier inflamación que hay en el cuerpo de mi paciente, ella va a ser liberada en la corriente sanguínea, pero no me va a decir dónde está ocurriendo esa inflamación en mi paciente, ¿sí? Entonces también es llamada de reaccionantes de fase aguda, porque es en la fase aguda de la infección donde ella más se encuentra aumentando. Los niveles de reaccionantes de la fase aguda responden a las proteínas inflamatorias denominadas citocinas o citoquinas, ¿sí? Son producidas por los glóbulos blancos durante una inflamación. Y esta proteína C reactiva nosotros encontramos aumentada en el paciente principalmente en la fase aguda de la inflamación. ¿Qué es esta proteína C reactiva? Esta proteína C reactiva entonces mide la concentración o la presencia de esta proteína en sangre del paciente. La concentración en sangre puede ser alta cuando hay una inflamación o alguna infección en el organismo. Entonces, lo que dijimos, cualquier infección o cualquier inflamación, esta proteína C reactiva ya se ve afectada, su valor aumenta. Se puede hacer si un individuo presenta signos de síntomas de inflamación o infección. Se suele utilizar para hacer un seguimiento de afecciones en enfermedades inflamatorias intestinales, artritis o lupus. La PCR alta, ¿qué indica una PCR alta? La PCR alta entonces indica que mi paciente está con algún proceso de inflamación o infección. Por ejemplo, una infección urinaria, una infección de garganta, eh, en una gripe, en cualquier estado patológico, la PCR se encuentra alta, ¿sí? Y siempre, una vez más, tiene que ir relacionada con el histórico del paciente. Por ejemplo, si ustedes sospechan que tu paciente está con una infección urinaria, ustedes pueden solicitar un hemograma, un análisis de orina y una PCR para ver el título de esa PCR, para ver cuánto esa PCR está aumentada en el suero de mi paciente. Cuanto más alta esté esa PCR, puede indicar la gravedad de la infección o inflamación que ese mi paciente está padeciendo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, valores entre 3 a 10 miligramos por litro generalmente pueden indicar infecciones ligeras, infecciones leves, como una gingivitis, una gripe o un resfriado. Valores entre 10 y 40 miligramos por litro generalmente pueden indicar infecciones más graves, como el caso de una infección respiratoria, una infección urinaria, por ejemplo. Valores por arriba de 40 miligramos por litro generalmente pueden indicar una infección bacteriana. Por ejemplo, vamos a poner una faringitis, una amigdalitis. Y valores que se encuentran por encima de 200 miligramos por litro pueden indicar una septicemia, una situación grave que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, cuanto mayor sea el valor, mayor sea el título de esa PCR, me puede indicar la gravedad del cuadro de mi paciente, ¿sí? Después tenemos otra prueba que se llama FR o factor reumatoide. Este factor reumatoide o FR ustedes van a encontrar también como artritis, ¿está bien? Entonces es un examen sanguíneo que mide la cantidad de un anticuerpo que se llama factor reumatoideo en la sangre del paciente. Principalmente este factor reumatoideo o el artritis sirve para diagnosticar la artritis reumatoidea, ¿sí? La artritis reumatoidea es un síndrome crónico que es de etiología desconocida. Normalmente nosotros decimos que es idiopática, no se conoce la causa, ¿sí? Se caracteriza principalmente por inflamación inespecífica y simetría de las articulaciones. ¿Qué quiere decir esta simetría de las articulaciones? Normalmente los pacientes que tienen artritis reumatoidea, vamos a ponerle acá ¿cómo le voy a decir? Las articulaciones del hombro. Normalmente el paciente presenta
problemas tanto en la articulación izquierda como en la articulación derecha. Las dos articulaciones se ven afectadas en la artritis reumatoidea. Eso quiere decir simetría de las articulaciones. Si es en la rodilla, tanto la rodilla izquierda como la rodilla derecha, el paciente tiene problemas, ¿sí? En la articulación enferma de este paciente, sea acá en una articulación del hombro, de codo o rodillas, lo que nosotros encontramos es el engrosamiento de la membrana sinovial y también pliegues y proliferación de linfocitos, porque hay una infección, una inflamación en ese local, ¿sí? Entonces, así como yo le dije, el factor reumatoideo o FR ustedes van a encontrar como artritis también. Se solicita como artritis o se solicita también como factor reumatoideo, ¿sí? Es una prueba entonces de aglutinación en placas. Lo que nosotros vemos en el laboratorio es la presencia del anticuerpo factor reumatoideo. Si hay o no esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Acá en la imagen pueden observar todas las articulaciones que pueden ser afectadas. ¿Qué es lo que nosotros analizamos en este test? El factor reumatoide entonces es un anticuerpo o una inmunoglobulina producida por el cuerpo del tipo IgM que produce el propio organismo. Ese anticuerpo que produce el propio organismo atacan los tejidos propios de ese organismo reconociendo como algo extraño, como si fuera que es algo extraño, ¿sí? A pesar de que no se conoce con certeza o 100% la función de este FR, su presencia es bastante útil como marcador de actividad inflamatoria y autoinmune. Entonces, el propio paciente crea ese anticuerpo y ese anticuerpo reconoce como algo extraño al propio tejido del paciente. Por eso es autoinmune, ¿sí? Esta prueba entonces detecta y mide la presencia de este factor reumatoideo en sangre. Lo que nosotros utilizamos para medir este factor reumatoideo es el suero del paciente también, ¿sí? Proporciona entonces información valiosa de cara al diagnóstico de una artritis reumatoidea. Cuando tienen un paciente con todas las características y solicitan esta prueba, normalmente 80% de los pacientes que tienen esta afección van a presentar un resultado positivo en esta prueba de artritis, ¿sí? También se puede detectar este factor reumatoideo en individuos que tengan otros trastornos o otras enfermedades, principalmente enfermedades autoinmunes, ¿sí? Por ejemplo, la síndrome de Sjögren, que es una síndrome autoinmune, así como, por ejemplo, infecciones bacterianas por virus o parásitos y en algunos tipos de cáncer. También este factor reumatoideo nosotros podemos encontrar alterado. A veces también este factor reumatoideo se encuentra en personas que tienen algún tipo de enfermedad pulmonar, hepática o enfermedad renal. Más o menos en 1 a 5% de personas sanas puede dar un poquito alterado, pero es bastante específico en las personas que tienen artritis reumatoideo. Siempre va a dar entonces alterado. 80% de los pacientes van a presentar alteración en el test. ¿Cuándo se solicita? Ustedes van a solicitar entonces cuando tengan un paciente que presenten todos los signos y síntomas de una artritis reumatoidea, ¿sí? ¿Cuáles son esas características principales de la enfermedad? Principalmente dolor, rubor, edema, hinchazón y rigidez matutina de las articulaciones, ¿sí? Presencia de nódulos. Entonces esas son las características de la enfermedad. Si los síntomas persisten, debería de repetirse la prueba, aunque en la primera ocasión haya sido negativa. Puede ocurrir también de que tu paciente tenga todos estos síntomas que están acá. Ustedes le piden una artritis y les dé título bajo o le dé negativa. Y tu paciente continúa con los mismos síntomas. Se puede volver a repetir esa prueba en un lapso de tiempo y para ir así controlando, ¿sí? Cuando algún paciente presenta inflamación articular junto con síntomas sugerentes de artritis reumatoide,
O si el factor reumatoideo es negativo, se puede buscar la presencia de otro anticuerpo que se llama anti-CCP, que puede atribuir al diagnóstico de la artritis reumatoidea, ¿sí? Que está relacionado, el anticuerpo que está relacionado con la artritis también. ¿Qué significa el resultado? El resultado entonces de esta FR no es diagnóstica ni no es muy específica. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en otros síndromes, principalmente autoinmunes, ella puede también dar alterada. Pero por eso siempre ustedes los resultados del laboratorio tienen que interpretar con la sintomatología referida por el paciente y también con la historia clínica de su paciente. En personas que presentan signos y síntomas de artritis reumatoidea, la presencia entonces de este factor reumatoideo es alto, se ve la presencia es positiva y ahí indica posible artritis reumatoidea. Generalmente, niveles aumentados se correlacionan con la mayor severidad y peor pronóstico. Es igual que la PCR. Cuanto más aumentada yo tenga, cuanto más titulación alta yo tenga, entonces indica que el paciente, un pronóstico malo para el paciente, ¿sí? Indica la gravedad de la enfermedad. El valor de referencia también ustedes van a ver que puede cambiar de acuerdo a los laboratorios, ¿sí? Y los valores de referencia también siempre se van al costadito del laudo, siempre ustedes van a recibir, ¿sí? Los valores de referencia. Un resultado normal entonces indica que el examen es positivo, van a recibir como positivo o negativo, o con la titulación. La mayoría de los pacientes que tienen artritis reumatoidea, casi todos los pacientes con el síndrome de Bogen, que es un síndrome autoinmune, entonces un análisis positivo de artritis. Cuanto más alto sea el nivel, mayor es la probabilidad entonces de una de esas afecciones. Sin embargo, no personas con niveles más altos de factor reumatoideo indican sí una artritis, sino que puede indicar otra síndrome autoinmune también, ¿sí? Las personas con las siguientes enfermedades también pueden tener. Entonces, estas enfermedades que está acá, el valor en la hora del valor de obtener el valor en el laboratorio, los valores se pueden ver alterados por estas enfermedades que están acá, ¿sí? Como por ejemplo, la lupus no es autoinmune, ¿sí? Entonces, estas otras enfermedades también pueden causar. ¿Y cómo ustedes van a saber? A través del histórico del paciente, ¿sí? Ocurre entonces proliferación de linfocitos y la síntesis de factor reumatoideo, principalmente anticuerpo IgM y anti-IgG. Acá hay una pequeña observación que nos dice, el anticuerpo del tipo IgM aparece en 80 a 95 de los pacientes con artritis reumatoidea. La presencia de esta FR en un paciente con poliartritis hace muy probable un diagnóstico de artritis reumatoidea, pero su ausencia no excluye. El factor reumatoideo entonces forma parte de diagnóstico, de criterios de diagnóstico para la artritis reumatoidea. Sin embargo, muchos individuos normales y pacientes con algunos tipos de enfermedades, lo que dijimos anteriormente, pueden producir este factor reumatoideo. Por este motivo debemos siempre asociar la clínica del paciente más el laboratorio, siempre asociar, ¿sí? Porque existen patologías que pueden alterar, pero no indica el diagnóstico de una artritis reumatoide. Acá en este cuadro, entonces usted representa un amplio espectro de patologías. Cuando se trata de enfermedad reumática y cuando no se trata de una enfermedad reumática. En 70 a 90% de los pacientes con artritis reumatoidea, entonces el test da positivo, ¿sí? De 75% síndrome de Sjögren, la mitad del tejido conectivo, 100%, en personas que tienen lupus, 15 a 35%, polimiositis 5 a 10% y esclerodermia 20 a 30%. Entonces, en estas enfermedades son el porcentaje que nosotros podemos encontrar de positivo o de reacciones en la prueba.
Y cuando, por ejemplo, en el caso del asma, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, también puede dar alterado el factor reumatoideo, pero no indica sí una enfermedad reumática, ¿sí? Enfermedades oncohemáticas, algunos tipos de cáncer como el mieloma múltiplo, las macroglobulinemias que nosotros vimos allá en la clase de proteínas, y algunas enfermedades infecciosas como por ejemplo la tuberculosis y alguna parasitosis también pueden alterar ese factor reumatoideo en el paciente. Fundamentos del método, entonces, para hacer el examen. Nosotros lo que vamos a detectar, entonces, es la presencia del anticuerpo, ¿sí? Es un análisis serológico. Lo que nosotros vamos a utilizar es el suero del paciente. Entonces, no se utilizan aditivos, hay que hacer una extracción sanguínea también en un tubo seco, sin la presencia de anticoagulante. Eso se centrifuga, se separa el suero y se utiliza el suero del paciente. Normalmente el resultado es en el laudo va como negativo o como positivo. Cuando es negativo, entonces ustedes reciben allá negativo. Cuando es positivo, se hace la titulación. Entonces lo que nosotros vemos es la presencia, si es positivo, la presencia de aglutinación, cuando hay aglutinación entre antígeno y anticuerpo. Entonces ahí ustedes reciben positivo y cuanto mayor sea ese título, entonces mayor le va a indicar la gravedad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, el título de 1 para 32, 1 para 64, 1 para 128. Cuanto mayor sea acá la titulación que indica mayor gravedad, ¿sí? Y siempre tienen que mirar el resultado más la clínica del paciente. Si el paciente presenta todos aquellos signos y síntomas de una artritis como calor, dolor, eh, rigidez de las articulaciones durante la mañana, y más la prueba del factor reumatoideo le da un título alto, por ejemplo, 1 para 128, 1 para 64, entonces ustedes van a llegar al diagnóstico de una artritis reumatoide, ¿sí? Siempre tiene que ir acompañada la clínica con el laboratorio. Y por último, vamos a hablar un poquito de la mononucleosis infecciosa o también conocida como la enfermedad del beso. Esta mononucleosis infecciosa, ella es una enfermedad que es causada por un virus. Seguramente que ustedes ya escucharon el virus Epstein-Barr. ¿Por qué ella se conoce como la enfermedad del beso? Porque es transmitida principalmente a través de fluidos, que es la saliva, por ejemplo, ¿sí? O también como fiebre granular de Pfeiffer. Entonces así también se le conoce, pero es más conocida como la enfermedad del beso. Acá habla un poquito de la historia. 1889, Pfeiffer, fiebre glandular. 1920, Pruney Evans, llamaron de mononucleosis infecciosa. Entonces, que es causada por el virus Epstein-Barr. Este virus viene de la familia Herpes viridis y también nosotros le conocemos como herpes simple o citomegalovirus. ¿Por qué se llama citomegalovirus? Porque lo que nosotros vemos en la parte de hemograma son que vemos las células bastante agrandadas. Acá, por ejemplo, ustedes ven las células bien grandes, ¿sí? Entonces, citomegalovirus viene de ahí, ¿sí? Episoma, que es la estructura que el virus adopta en el núcleo de las células infectadas de forma latente, lo que podemos observar. El Epstein-Barr posee un ADN lineal dentro de una nucleocápside. Esta enfermedad es exclusivamente del ser humano, ¿sí? Los seres humanos son la única fuente de este virus. Puede afectar tanto niños, adolescentes como adultos jóvenes y el 90% de los adultos tienen anticuerpos contra este virus. Casi todos nosotros en algún momento ya entramos en contacto con este virus y nuestro cuerpo ya ya produjo anticuerpos contra este virus, ¿sí? ¿Cómo se transmite? Se transmite entonces principalmente por vía oral, boca a boca, a través de la saliva, de la secreción, por eso nosotros decimos que se llama la enfermedad del beso. Utensilios impregnados con saliva, como por ejemplo cucharas, tenedores,
tos, relaciones sexuales, transfusiones de sangre. Entonces se transmite principalmente por los fluidos. También se puede transmitir a través de la leche materna, ¿sí? Si la mujer está con la enfermedad también y no hace un tratamiento, se puede transmitir al feto a través de la leche materna. ¿Cómo ocurre la patogenia? ¿Cómo este virus entra en el organismo? Penetra por la vía orofaringea, infecta principalmente los ganglios linfáticos, las amígdalas, ocurriendo un aumento acá en los ganglios linfáticos. Puede afectar el hígado y el vaso, causando una esplenomegalia. El virus infecta principalmente los linfocitos B, que van a diseminar la infección por el organismo. Estos linfocitos B producen anticuerpo heterófilo contra ese virus, ¿sí? Entonces, el tiempo de incubación, el tiempo en que lleva a aparecer los signos y síntomas es diferente en niños y en adultos, ¿sí? En niños y jóvenes tarda de 1 a 3 semanas luego que esta persona entró en contacto con el virus para que empiecen los síntomas de la enfermedad. Y en los adultos más o menos 4 a 8 semanas, 30 a 50 días después recién empiezan con los síntomas. Para esta enfermedad nosotros tenemos algo que llamamos de triada, o sea que existen síntomas característicos. El primer síntoma característico es una linfadenopatía cervical, o sea que es edema de los linfonodos, ¿sí? Faringoamigdalitis, fiebre y una hepatosplenomegalia. Entonces estos síntomas característicos que aparecen en la infección. ¿Qué es la triada clásica? Entonces, elevación abrupta de la temperatura, fiebre alta que puede persistir varios días, de 10 a 14 días. Faringoamigdalitis exudativa con marcado edema faringeo. ¿Qué es faringoamigdalitis exudativa? Presencia de secreción, de exudado, ¿sí? Y una linfadenopatía, hinchazón acá principalmente la zona de los ganglios linfáticos. Síntomas infrecuentes, o sea que estos síntomas pueden ocurrir, pero no ocurren tanto, sino que vemos más, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, lo que se puede ver. Agranamiento del hígado o hepatosplenomegalia en 20%, erupciones cutáneas, que es lo que podemos ver acá en esta imagen. Fatiga, normalmente solamente 2% de los afectados pueden presentar. Ruptura de vaso por agrandamiento también se ve, pero en menor porcentaje, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico entonces en el laboratorio? El diagnóstico entonces es clínico a través de los signos y síntomas que el paciente va a presentar y historial que es en el laboratorio. En la parte clínica, ¿cuáles son los aspectos clínicos? Que es la triada clásica, o sea que los tres característicos. Fiebre alta, principalmente persistente, faringitis y linfadenopatía, ya son edema de los linfonodos. Esta es la parte clínica, cuando ustedes van a hacer allá el examen clínico de su paciente. En el laboratorio, nosotros vemos en el hemograma, vemos alteraciones características. Por ejemplo, tenemos linfocitosis. ¿Qué quería decir linfocitosis? Es cuando los linfocitos están aumentados por el valor de referencia. Podemos encontrar 12.000 a 25.000, por ejemplo. Linfocitos, allá en la cuenta, cuando nosotros hacemos el porcentaje de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, nosotros podemos encontrar 50% de linfocitos en la sangre del paciente. Linfocitos reactivos mayor que 20%. Entonces, estas son algunas de las alteraciones que vamos a ver en el hemograma. Neutropenia. ¿Qué era la neutropenia? Es cuando los valores de los neutrófilos están por debajo del valor de referencia, están disminuidos. Trombocitopenia. Trombocitopenia es cuando el valor de las plaquetas está por debajo de su valor de referencia. Nosotros sabemos que el valor de referencia de las plaquetas es de 150.000 a 450.000.
Cuando el valor está por debajo de 150.000, nosotros ya hablamos de una trombocitopenia, ¿sí? Elevación de las transaminasas. En mi hepatograma yo también voy a tener alteraciones, principalmente de TGP, TGO, AST, ALT, fosfatasa alcalina aumentada de 2 a 3 veces más que su valor de referencia. Y también podemos tener valores aumentados de bilirrubina sin presencia de ictericia, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos que no siempre la bilirrubina elevada está relacionada con una ictericia. En el caso de una mononucleosis, por ejemplo, nosotros vamos a observar en el hepatograma la presencia aumentada de una bilirrubina, pero no vamos a ver la característica de la ictericia en el análisis clínico del paciente, ¿sí? En el laboratorio nosotros conocemos como monotest. El monotest entonces es lo que es el laboratorio serológico que nosotros vamos a buscar la presencia de estos anticuerpos heterófilos que los linfocitos B van a producir contra este virus, ¿sí? Y también vamos a ver la parte de anticuerpos contra los antígenos específicos, contra el capsidio viral, por ejemplo, que es la estructura ya del virus, ¿sí? Acá, perdón, un ratito. Entonces tenemos IgM e IgG anti-BCA, que es anti-capsidio viral, se toma rápidamente positivo, más o menos 1 o 2 semanas después de la infección. Y se torna detectable después de 6 a 12 semanas después de la infección, este anti-Epstein-Barr, ¿sí? En el laudo, cuando ustedes reciben, van a ver allá IgM y IgG. Si tienen IgM positivo, IgG negativo, ¿qué le va a indicar eso? A ver si alguien sabe de inmuno. IgM positivo e IgG positivo, ¿qué les indica? ¿Que el paciente está con una infección o no está con la infección? Está, profe. Está, porque la IgM es un marcador agudo, ¿verdad? De que mi Sí. paciente está teniendo. Ahora, si ustedes tienen una IgM negativa y una IgG positiva, indica que tu paciente ya entró en contacto en algún momento con ese virus y su cuerpo produjo anticuerpos de memoria, ¿verdad? Muchas personas, la mayoría, así como nosotros vimos, 90% de las personas que entraron en contacto con este virus. Y normalmente cuando se hacen el monotest y reciben su laudo, ven allá IgM negativo, IgG positivo. Ahí las personas se asustan y dicen, me salió positivo. Pero el médico tiene que explicarle a su paciente que ese IgG positivo nada más es un marcador, es un anticuerpo de memoria, indica que en algún momento ella ya tuvo. Eso ocurre mucho con la mayoría de las embarazadas, ¿sí? El citomegalovirus entra también en la parte del prenatal, la mujer se hace también en la parte del prenatal y muchas veces reciben allá IgM negativo, IgG positivo y se asustan y dicen, dio positivo. Pero ese IgG positivo nada más quiere decir que la persona ya tiene anticuerpos contra ese virus, ¿sí? Entonces esa parte siempre es importante que el médico explique al paciente, porque muchos pacientes no saben y se desesperan en su resultado, ¿sí? Prueba rápida para mononucleosis, entonces es el monotest, ¿sí se llama? Es una prueba que busca entonces la presencia de anticuerpos en la sangre del paciente que van a indicar infección por este virus. Este examen busca entonces estos anticuerpos y se utiliza para diagnosticar la mononucleosis infecciosa. Aproximadamente una semana después que se entró en contacto con el virus, entonces muchos pacientes van a empezar a desarrollar anticuerpos heterófilos, los cuales en la segunda a la quinta semana por ahí alcanzan su pico máximo, desde varios meses hasta un año. Entonces, en la circulación, ¿sí? Este es el monotest, así nosotros tenemos en el laboratorio, acá es la rayita de control y la rayita del test. Cuando forman dos rayitas, entonces nosotros tenemos positivo, ¿sí?
Se hace con suero también, se utiliza suero del paciente. Existen también otras enfermedades, otras patologías que pueden dar falso positivo para este monotest, como por ejemplo la leucemia, la rubéola, hepatitis y lupus eritematoso, que pueden causar falso positivo. Por eso es importante que relacionen la parte clínica con la parte laboratorial, ¿sí? Para que no haya confusión con los falsos positivos. Este monotest entonces son usualmente positivos en 85% de los pacientes que tienen la afección o que están con la mononucleosis infecciosa. Es bastante alto el porcentaje de sensibilidad. Las pruebas con resultado positivo no se producen sino hasta los 1 o 2 semanas después de iniciar la enfermedad. Hay que esperar lo que nosotros llamamos del periodo ventana, el periodo de incubación. Hay que esperar que se produzcan los anticuerpos, porque si no se espera ese tiempo de 1 a 2 semanas y la persona se hace el test, le va a dar negativo, pero es un falso negativo porque todavía no se cumplió el tiempo de producción de los anticuerpos. El diagnóstico diferencial, entonces, para ciertas enfermedades como rubéola, difteria, sarampión, amigdalitis, toxoplasmosis, entonces es importante para hacer el diagnóstico diferencial con todas estas enfermedades acá. Acá es un pequeño cuadro, entonces, donde ustedes pueden observar la clínica, por ejemplo, cuando hay la tríada clásica, adenopatía, amigdalitis, van a ir siguiendo este esquema. Van a mirar primero la clínica del paciente si presenta los síntomas. Por ejemplo, no tiene infecciosa, se hace un tratamiento antibiótico y el paciente está curado, entonces no indica una mononucleosis. Ahora, si tiene toda la parte clínica, hace un hemograma, en el hemograma se observa linfocitos atípicos, en la parte de la química, en la bioquímica se ve, por ejemplo, en el hepatograma que las enzimas hepáticas están alteradas. Se puede hacer una serología para Steinmark. Si la serología da positiva, indica mononucleosis infecciosa. Entonces, de acuerdo a este esquema, sí se puede ir siguiendo, ¿sí? Es lo que el médico siempre tiene que mirar. Por eso siempre dice que tienen que mirar la parte clínica más la parte del laboratorio para poder llevar eficaz, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Nadie no tiene pregunta? No, profe, gracias. ¿No? Bueno, ¿cuándo ustedes tienen su prueba de cirugía? Só daqui 1 hora só, profe. Bueno, porque hoy, ahora en la segunda hora, nosotros teníamos planeado para dar con ustedes un repaso de glucosa, para volver a recalcar un poco un repaso de glucosa. Entonces, yo no sé si ustedes quieren, yo les puedo dejar un ratito para que lean su materia, para que vean la materia o vamos a hacer el repaso de glucosa. Vou dar essa chance para vocês. Nossa, profe, eu escolho repassar a matéria da prova, do exame. Muitas graças por essa chance. Bueno, entonces, porque muchos alumnos nos pidieron a nosotros para recapitular la materia, porque ustedes ya tuvieron glucosa, ¿verdad? En la plataforma ya está la clase de glucosa, está ya la clase de glucosa, ¿está bien? Entonces, miren allá, después van a mirar la clase también, hay ¿cómo se llama? Se hizo una apostila. Yo le dejé a ustedes una apostila de toma de muestras, eso también ya carga ya en la plataforma, ¿sí? Y cualquier duda que ustedes tengan sobre la materia, sobre glucosa, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos a quitar dudas, ¿no? Nadie no tiene dudas. Ay, ay, ay. Bueno, voy a hacer un pequeño receso de 14 o 15